abre la sesión. Ahora que no sé si- El acta de la sesión número 160 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 161 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, lunes 11 de agosto de 2025. En primer lugar, una indicación del diputado Leonidas Romero al proyecto de ley que establece una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales del año en curso de captura para los recursos y regiones que indica. Solicitud de audiencia a la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, para abordar temas relacionados con la nueva ley de pesca. El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de Ñuble y Biobío, FEREPA, Cristian Arancibia, solicita gestiones para regular la pesca de cerco en primera milla marina de Talcahuano. Solicitud de los académicos señor Gómez Lobo y don Claudio Agostini, para quienes solicitan una nueva fecha, si es posible, para exponer respecto al título tercero de la nueva ley de pesca. Solicitud de audiencia del señor Mario Tapia, abogado, para exponer sobre el proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2024. Y finalmente, presidente, un reemplazo para la presente sesión del diputado Diego Ibáñez por la diputada Carolina Tello. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación respecto de la cuenta? De la cuenta. Es que dio cuenta en la cuenta de una indicación mía. Sí, sí, sí. Presidente, ¿puedo referirme al tema? Sí, claro. Perfecto, presidente. Bueno, yo quiero agradecer a los 3 senadores que presentaron este proyecto, que yo personalmente se lo entregué a uno de ellos, y qué bueno que haya salido del Senado. Y la justificación de esto es, me refiero a las indicaciones, presidente, se basa principalmente en 2 piedras angulares. La primera, la consideración de un lado de la eficiencia legislativa, ya que esta es la 5ª vez que se promulga la misma ley. Y la dificultad presentada en la falta de premura en la tramitación correspondiente. Esto hace que una vez entrada en vigor la norma ya disponible de los recursos es escasa, por lo que el timing correspondiente es nulo. Aprobar esta norma, presidente, considerando el año 2024 y 2025, generaría que los efectos del remanente no consumido de pesca se expondrían a partir del inicio del año 2026, lo que conllevaría que los remanentes fuesen efectivamente capturados y este ciclo se termine. El conflicto generado por la disponibilidad de cuotas remanentes debe terminarse de una vez y no seguir año tras año generando una norma para poder establecer la adecuada captura de la cuota artesanal. Por otro lado, se hace necesario que las decisiones administrativas, presidente, y de manejo sean estrictamente apegadas a la norma, no basándose en supuestos o en futuros legislativos inciertos, entregando certeza jurídica al sector pesquero artesanal. Dicho eso, presidente, yo agradezco que haya sido recibida con el boletín 17276-21 y podamos discutirla y ojalá votar y aprobar este. Tenemos aquí la presencia de dirigentes de la pesca artesanal de la región del Biobío, pero esto beneficia a todos, a todos los pescadores que no han podido capturar sus cuotas. Gracias, presidente. Y la diputada Chicardine me indica que va a aprobar, así que estamos bien. Que estamos bien, gracias. Gracias, diputado Romero. Cerramos la cuenta, entonces. ¿Puntos varios? No, no hay puntos varios. Pasamos entonces derechamente al propósito de la presente sesión. En primer lugar, continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica, boletín número 16.500-21. Para dicho efecto se encuentra el subsecretario de Pesca y Agricultura, el señor Julio Salas, el señor Javier Rivera, jefe de gabinete, Mauricio Urbina, jefe de departamento de análisis sectorial, Vicente Andrade, jefe legislativo, e Isadora Reyes, asesora, y del Servicio Nacional de Pesca, la directora nacional
señora María Soledad Tapias, el señor Felipe Ruiz, subdirector jurídico, Pablo Ortiz y subdirector de pesquerías Manuel Ibarra. Respecto de este primer punto, recordar que la semana pasada escuchamos o recibimos audiencia respecto a todo lo que tenía que ver al título tercero del proyecto de ley, y ahora corresponde en este punto escuchar al Ejecutivo sobre la propuesta del título tercero. Ahí damos la palabra. Diputado Bobadilla está ausente. Presidente, porque yo creo que la explicación que puede dar el Ejecutivo yo creo que no es algo breve. Yo le sugiero, si lo tiene a bien, presidente, que quizás pudiéramos dar vuelta a la propuesta y votar remanente primero y después, para no discontinuar la discusión del proyecto de ley, que lo hagamos de esa forma. Yo creo que esto del remanente debiera ser breve. En una vez lo hacemos primero y continuamos después con la discusión del proyecto, si lo tiene bien. Gracias, diputado Bobadilla. Dos temas. Uno, en el segundo punto de la tabla, y de acuerdo a lo que se había conversado con varios integrantes de la comisión, fue fijado el proyecto de remanentes. El proyecto está citado para discusión, no para votación. Entonces, si eventualmente hay un miembro que quiere proponer, de acuerdo a lo que plantea el diputado Bobadilla, invertir la tabla y además votar en esta misma sesión, eso entiendo requiere la unanimidad de los miembros de la comisión. No sé si hay alguna otra opinión respecto de esta materia. Hay unanimidad de los miembros para entonces pasar, comenzar esta sesión con el segundo punto de la tabla y... ¿Doña Carmen quiere hacer un alcance respecto de esta propuesta? No, ya. Y para votar también en esta misma. ¿Hay unanimidad? Ya, entonces acordado. Este es presidente. Ya, entonces... ¿hay unanimidad para que la diputada pueda hacer su vario? Sí. Ya. Diputada Clara Sagardía, entonces, para que haga su vario. Me entrema seguido constante. Gracias, presidente, y gracias a los colegas por dar este vario atrasado. Mi problema es que yo soy del distrito 21, especialmente de la comuna de Lebu y del sector costero de ahí, y está ocurriendo una situación que se va a ir agravando día a día, y uno por lo de la jibia que se fue para el norte y otro porque la pesquería ha sido escasa durante este año y los últimos 6 meses no han tenido cosecha los pescadores artesanales de todo el sector de lo que es mi región. No sé cómo sucederá en las otras regiones, y está empezando una desesperación y ya las personas están haciendo ollas comunes, y esto se va a ir agravando día a día, y no quiero esperar el último día para que podamos ver de tomar alguna medida las autoridades que corresponde, y como es un asunto de la pesca, lo he venido a plantear en esta sesión, y voy a solicitar que se dé oficio al Ministerio de Economía, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo y de Desarrollo Social, para que se den cuenta de lo que está sucediendo y no esperar a que haya bloqueos, haya protestas, porque la situación es álgida sobre todo en la comuna de Lebu y en las comunas de Arauco, que viven de la pesca y no hay otro trabajo, y esto ha sido muy deficiente este año. Entonces hay que ver la forma de si se le va a ver ayudas de ollas comunes, de algún subsidio, algo que tengan que ver, y yo creo que estos ministerios a los que hice alusión tendrían que tomar medidas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Sagardía. Entonces, la
Su solicitud es que oficiemos en los términos que usted ha planteado Sí. al Ministerio de Economía, Interior, Desarrollo Social y Trabajo. Sí, ¿Hay acuerdo de la comisión para oficiar? Acordado. gracias presidente y gracias comisión. Entonces pasamos a discutir, que vendría a ser el primer punto de esta tabla, el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Fidel Espinosa, Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2024. Boletín número 17.276-21. Sobre este punto, ya el diputado Romero en la cuenta dio lectura de la indicación y la justificación respecto a este proyecto que fue ingresada. No sé si hay una postura respecto del Ejecutivo sobre este proyecto de ley. Vicente Andrés, adelante. Presidente, por su intermedio, solo mencionar algunas cosas generales del proyecto y después hacerme cargo de algunos temas que se han incorporado como indicaciones parlamentarias. En términos generales, los recursos pesqueros en Chile se administran en base a una estructura institucional que incluye a los comités científicos, los comités de manejo, la Subsecretaría de Pesca, el Instituto Fomento Pesquero como órgano asesor del Estado. La principal herramienta de gestión implementada por esta estructura son las cuotas anuales de captura que permiten regular el esfuerzo de la pesca. En el contexto institucional y para cada pesquería, cada comité científico establece una cuota global biológicamente aceptable, específica para cada recurso, normalmente por un periodo determinado. Y específicamente la Ley General de Pesca y Acuicultura establece en su artículo 3º que en el evento en que no se capture la totalidad de en un determinado año, no se podrá traspasar para el año siguiente. Estamos hablando del artículo 3º, letra C de la ley vigente. Las leyes de remanente han sido tramitadas y aprobadas desde la pandemia a la fecha, de forma ininterrumpida. Tenemos la ley 21.321 del 2021, la ley 21.414 del 2022, la ley 21.525 del año 2022 y la ley 21.699 del año 2024, de octubre del año 2024. Todas ellas fueron iniciadas en la Cámara. Esta diferente, como bien señalada por su intermedio el diputado Romero, fue presentada en el Senado. Algunas consideraciones generales. El actual proyecto de ley considera a las pesquerías de anchoveta, las áreas comprendidas entre las regiones de Arica, Parinacota y Antofagasta, en el área comprendida entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Además incluye la pesquería de sardina común y anchoveta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, y la de merluza del sur entre las regiones de Los Lagos y Aysén. Algunos elementos que trae esta propuesta. Se establece un periodo de captura que originalmente había sido presentada por 90 días, el Senado recogió lo que se recomendó y se bajó a 45 días efectivos. Además, se mejoró la redacción de los recursos involucrados y sus áreas específicas, como se recomendó también en la Comisión de Pesca del Senado. Se limitó el uso de las sesiones de pesca, tal como había salido el proyecto del año pasado, y también se recogió en el Senado, y se establece una regulación diferenciada para aquellos recursos que se encuentran sobreexplotados, con 15 días de captura y con un 15% como límite, en 15% de la cuota global de captura del año anterior. Entonces se recogieron todas aquellas observaciones que en su momento se expusieron en el Senado. Eso en términos generales, presidente. Gracias, Vicente. ¿Alguna consulta o duda respecto a los parlamentarios sobre este punto? Diputado Bobadilla. Sí. La verdad es que yo tengo al Ejecutivo, presidente, yo tengo una indicación presidente, yo tengo una indicación que va a depender de la respuesta que dé el Ejecutivo, si la presento o no, que dice relación. Yo estoy de acuerdo con que el porcentaje de cuota que no se capturó en el año pase para el próximo.
La pregunta es, ¿cómo podría afectar este incremento de traspaso la cuota del año siguiente? Eso significa de que existiría una reducción de la cuota asignada para el año, en este caso 2026, porque si es así, por cierto que yo no estoy de acuerdo, si es todo lo contrario, que este traspaso de este año para el 26 no afecta, sino que incrementa la cuota del año 2026, yo podría estar de acuerdo, de lo contrario voy a presentar la indicación que les comento. Eso, presidente, si el Ejecutivo pudiera aclarar esta duda que me asiste. Gracias, diputado Badilla. Además de atender la consulta planteada, si el Ejecutivo también se puede pronunciar respecto a la indicación presentada por el diputado Romero, que está en el comparado, para saber la opinión sobre la misma. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, como se ha señalado, las leyes de remanente responden a una situación coyuntural inusual, digamos, pero se han transformado en una cierta constante en los últimos años. Si mal no recuerdo, esta tramitación correspondería al quinto periodo de tramitación de una norma de remanente. En este sentido, y respondiendo a la consulta que hace el diputado Badilla, los comités científicos ya se han puesto en el lugar de que se apruebe una ley de remanente, porque saben que en años anteriores se ha producido esta aprobación, y lo que hacen es que estiman una cuota X y una cuota X menos N si es que se aprueba una ley de remanente. ¿Se entiende? Es decir, si el comité científico define una cantidad a distribuir, y esa cantidad se reduce si es que se aprueba una ley de remanente, y está establecido así como sugerencia de los comités científicos desde el año antepasado, si mal no recuerdo. Y por lo tanto, efectivamente hay un impacto en la cuota que estiman los comités científicos una vez que se aprueban las leyes de remanente. Sí, existe un impacto, y ese impacto ya lo consideró y lo evaluó el comité científico, y por eso define dos escenarios de cuota con o sin ley de remanente. Eso. Diputado Romero. Gracias, presidente. Mire, yo soy el papá de esta criatura. Todos los años, desde que asumí este quinto año, el proyecto es mío. Y es por última vez, como el próximo año ya, gracias a Dios, no voy a estar acá, entonces no voy a presentar este proyecto. Pero primera vez que escucho al diputado Bobadilla haciendo una consulta y la respuesta del subsecretario. En los años anteriores jamás se rebajó de la cuota, y ahora si el comité científico está tan científico, la verdad es que yo no lo entiendo, presidente. Si es un porcentaje de la cuota que no se capturó porque había una veda natural o porque había una veda que los propios pescadores se generaron y respetaron por las condiciones del tiempo, por diferentes motivos, y por eso estamos pidiendo un porcentaje, porque no es el 100% de la cuota no capturada la que se le entrega en remanente. Era un 50%, después se bajó a un 20%, pero nunca, repito, presidente, tengo música de fondo, pero nunca, presidente, o no puse atención, o donde estoy más viejo ya no me acuerdo, pero nunca habíamos tenido esta respuesta, que se va a rebajar de la cuota asignada el próximo año. A mí me llama la atención, presidente. Entonces, yo espero que votemos como estaba contemplado, y que el comité científico pueda decir cualquier cosa, pero el comité científico es un asesor del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca. Ahora, si la Subsecretaría va a escuchar y va a responder y va a respetar lo que el comité científico dice, a mí me parece extraño. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. El Ejecutivo sobre la consulta, y reitero sobre las indicaciones que están en el comparado para saber la opinión. Sí, quiero ser más preciso para disipar la preocupación del diputado Romero.
no es que lo que se resuelve aquí se resta. No es esa la figura que está planteada. No es eso el punto. Quiero ser explícito. El comité científico define una cuota del año anterior para el año siguiente. Y desde el año antepasado ya tiene definida cuota con remanente o sin remanente. No sabe cuál va a ser el remanente. Por lo tanto, no es que se reste, porque no sabe cuál es la cantidad, no es que haga un ejercicio aritmético de ese tipo. Define una cuota si es que hay ley de remanente y define una cuota distinta si no hay ley de remanente. Y eso ya se aplicó el año pasado. De hecho, hay un ajuste de cuota que se produce después de que se produce la ley de remanente y ajusta la cuota. Efectivamente, eso ha ocurrido en periodos anteriores. No es parte de la discusión legislativa porque no es un contenido de la ley, simplemente es un pronunciamiento que ha hecho el Comité Científico el año 2024 para el 2025 y lo hizo también el 2023 para el 2024. Eso, presidente. Y sobre las indicaciones, nosotros somos partidarios de que un proyecto como este, que ya ha tenido procesos de discusión anteriores, incorpore las mejoras que han ido surgiendo de los procesos anteriores para atenuar los impactos negativos que genera. Y en este sentido, uno de los elementos que valoramos del proyecto es que, aun cuando ingresó con algunos contenidos distintos en su formulación original, durante la tramitación en el Senado, recogió las recomendaciones que habían tenido las tramitaciones legislativas anteriores para hacer que el proyecto sea de más fácil tramitación. Por lo tanto, por la misma razón por la que creemos que el proyecto es de más fácil tramitación y puede aprobarse en la medida en que no innove respecto de lo que han sido tramitaciones anteriores, no recomendaríamos respaldar las nuevas indicaciones, porque serían contenidos que no hemos revisado anteriormente y podrían incluso llevar a que el proyecto sea rediscutido por otras comisiones. Recordemos que el año pasado este proyecto fue rediscutido por la Comisión de Medio Ambiente, que hizo recomendaciones. Entonces, a mí me parece que un criterio preventivo en esta materia es tomar las recomendaciones que se hicieron que ya se hicieron en esta materia y no innovar, para permitirle a los pescadores artesanales que están muy preocupados con la aprobación de este tema, que se apruebe lo antes posible y no nos encontremos con la situación que ha pasado en años anteriores, que este proyecto se termina aprobando en forma muy tardía y por lo tanto genera dificultades para materializar efectivamente la actividad pesquera de esa cuota de remanente. El micrófono, diputado Romero. Si se aprobara esta indicación que yo hice recién, ¿debe volver al Senado? Porque si es así, la retiro. Sí, pues tendría que volver al Senado. No, entonces la retiro, presidente. Sí, porque yo quiero que se vote y se apruebe hoy día. ¿Retira entonces la indicación? Sí. Perfecto. Le retirará la indicación. Y la retiro yo, no mi asesor. Ya. Que le manejen mejor la clave. Diputado Badía. Presidente, la verdad es que a mí no me termina de confundir, me termina de confundir aún más el subsecretario. Cuando plantea de que no hay reducción de la cuota, no es una cuestión elemental de las matemáticas. Si yo tengo X para el próximo año, al subsecretario, y si hay remanente aplico X menos N, eso es una resta. Y que usted diga que no hay resta, a mí me parece faltar a la verdad. Y eso yo creo que hay que transparentarlo. Yo, presidente, quisiera tener una respuesta más concreta por parte del subsecretario y que los pescadores sepan que si aprobamos el remanente va a haber una disminución de la cuota. Porque lo que dijo originalmente el subsecretario era que no había reducción. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la primera respuesta o con la segunda? Y en esa línea, ¿sabe qué, presidente? Yo estoy consciente de la premura y en eso puedo coincidir con el subsecretario. Pero lo que no puedo estar de acuerdo es que se falte a la verdad. O sea, yo quiero una respuesta categórica. ¿Van a tener menos cuotas si es remanente? Si no quiere profundizar, diga sí o no. Pero para mí
X menos N es menos, pues. No puede seguir siendo X. A no ser de que las matemáticas hayan cambiado y que el subsecretario sea un adelantado y diga efectivamente X menos 1 es igual a X. Presidente, por favor, el subsecretario. No traje mi baldor, pero vamos a tratar. Primero yo haría un llamado en general a mantener la discusión lo menos polémica posible, porque en definitiva creo que hay voluntad de avanzar en el proyecto que fue inicialmente. Entonces, cuando se refiere el diputado Badilla que se falta la verdad, creo que es complejo para el debate, diputado. Entonces creo que es importante escuchar en este caso al Ejecutivo y ver el texto del proyecto, que nada dice respecto a eso, sino que entiendo que es una explicación respecto al comité científico, pero le doy la palabra al subsecretario si es que quiere aportar algún o aclarar respecto a esa situación. Sí, efectivamente, lo voy a explicar nuevamente y voy a poner el mayor esfuerzo de claridad para que se comprenda la diferencia del concepto de resta. Cuando uno resta una cierta cantidad, el entendido sería que resto la cantidad que se aprobó por remanente. Eso no ocurre. No se resta la cantidad que se aprobó por remanente. No existe una resta de la cantidad que se aprobó por remanente. Segundo punto. Si es que se aprueba el remanente, ¿va a haber menos cuota? Sí, va a haber menos cuota, porque el comité científico ex ante estableció dos escenarios, un escenario con remanente y un escenario sin remanente. Pero ese monto no corresponde a la resta de la cuota aprobada por remanente. Por eso es que hay una diferencia entre, ¿va a haber menos? Sí, va a haber menos. ¿Ese menos va a haber porque se resta este remanente? No, no es porque se resta este remanente, sino porque el comité científico previó dos escenarios, con remanente o sin remanente. Y por lo tanto, dado la estimación del comité científico, corresponde hacer ajustes en la cuota por parte del administrador pesquero. No sé si ahora fui más pedagógico en la explicación. Todo depende del tomo del baldor. Diputado Badilla. Diputado Badilla. Si la diputada me permite, y su asesor. Por favor, tiene la palabra, lo escuchamos atentamente. ¿Sabe, presidente? No me termina de convencer porque quizás, el subsecretario es más adelantado en las matemáticas que yo, pero que quede claro que aquí va a haber una resta. Y lo otro que yo no quiero ser, presidente, quien dilate la tramitación de esto, porque al igual que el diputado Romero, y estamos todos conscientes que en el proceso legislativo, si se modifica lo que viene del Senado, va a tener que volver al Senado. Y eso va a significar quizás un par de meses más para que tengamos claridad respecto de este proyecto. Y en esa línea, solo como un gesto, presidente, un gesto para quienes están pidiendo esto, los pescadores artesanales, yo no voy a presentar la indicación que la tengo preparada. Y dice relación con lo que le plantea el subsecretario, teniendo claro que a mí no me termina de convencer de que aquí no haya una resta. He dicho, presidente. Muy bien. Entonces se procederá a la votación. ¿Es una sola votación? Exacto, se vota por una vez en general y en particular el texto original de la moción que viene del Senado. Doña María Candelaria. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio. Como muy bien lo dijo el diputado Romero, yo reconozco que él ha sido el que ha liderado este tema en todos y cada uno de los proyectos que se han tramitado en la Cámara. Los senadores lo hicieron propio y eso creo que es un
un gesto no menor, pero dejando en claro que aquí quien ha sido el promotor de esto es el diputado Romero, y yo, por darle la celeridad que esto requiere, voy a votar a favor y no voy a presentar la indicación que había preparado. A favor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calixto. Don Tomás de Rementería. Doña Daniela Chicardini. Don Mauro González. A favor. Don Diego Ibáñez. Doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Manucheri. Don Cristian Moreira. Don Cristian Moreira, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Leonías Romero. A favor por los pescadores del bosque. Y don Matías Ramírez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Despachado el proyecto, diputado informante don Matías Ramírez. ¿Le parece? Sí. ¿Estamos? Acordados. Listo, despachado el proyecto, presidente. Gracias, señor secretario. Entonces ahora pasamos al segundo punto de la tabla para continuar la discusión en particular y votación del proyecto iniciado en mensaje del Presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica boletín número 16.500. Como habíamos adelantado la semana pasada, habíamos escuchado audiencias públicas, o sea, audiencias respecto al título tercero, y correspondía en este punto la exposición por parte del Ejecutivo sobre el texto del mensaje del proyecto. Así que le damos la palabra en este punto al subsecretario y al equipo a medida que así decida hacerlo. Adelante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quería presentar al colega que me acompaña el día de hoy. A Vicente ustedes ya lo conocen, pero me acompaña Nicolás Lillo, que es el jefe de la División de Política Comercial e Industrial del Ministerio de Economía, y quien ha preparado una presentación donde muestra un análisis de los procesos licitatorios previamente realizados en materia pesquera en el país. Nos parece que la presentación que vamos a ver a continuación en muchos aspectos da respuesta muy concreta a algunos de los planteamientos que hemos visto en las presentaciones anteriores, y por eso creemos que es muy oportuno hacer, antes de la discusión más específica del contenido, ver el escenario de las licitaciones en las proyecciones que muestra Nicolás. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Primero que todo, agradecer la oportunidad de presentar acá en la comisión a los diputados y diputadas. Lo que les voy a presentar son resultados preliminares de un estudio que estamos realizando en la división que dirijo, en el Ministerio de Economía, en que se analizan los resultados de la implementación de las subastas LTPB en la actual Ley General de Pesca y Acuicultura sobre la recaudación y la concentración de las pesquerías. Lo que hacemos, en resumen, es que recabamos información histórica de las 21 unidades de pesca entre 2014 y 2024, y lo que encontramos, en resumen, es que hay una reducción significativa de la concentración de las cuotas de pesca, del orden del 14%. Esto está explicado en parte, por una parte, por la entrada de nuevos actores y también por redistribución entre los incumbentes. Además, nosotros miramos la recaudación y obtenemos, y les vamos a presentar resultados en que al quinto año de implementación la recaudación es 300% mayor que lo que era previo a las subastas, y cuando se compara la recaudación por licencias de tipo B versus licencias tipo A,
las primeras recaudan hasta 4,5 veces más. Además, como para tener un orden de magnitud respecto al impacto, 43% de la recaudación total de licencias transables se debería a licencias tipo B, a pesar de que estas solamente representan 15% de la cuota industrial. Y estos resultados, bueno, van muy en la línea de lo que señala la literatura sobre subastas y sus efectos pro eficiencia en la asignación de recursos. Para tener un poco de contexto, acá les presento un gráfico donde se muestra cómo, a través que van pasando los años, se van implementando las subastas. Entonces hay una primera camada de unidades de pesca que implementa la subasta en el año 2016, y después se van incorporando de a poco las otras unidades de pesca, a pesar de que al final hay 4 unidades de pesca que aún no han implementado subastas. Entonces lo que nosotros hacemos es que comparamos los 2 años antes de una subasta con los 5 años después. ¿Por qué esa elección de años? Es porque de esa manera podemos comparar equitativamente el número de años todas las unidades de pesca. Esto creo que ustedes ya lo han visto varias veces. Esto es cómo se han implementado las subastas en las distintas pesquerías. Entonces, las primeras subastas, si bien fueron 4 unidades de pesca, no tuvieron un impacto demasiado grande en el porcentaje total de recursos, ¿verdad? Que fueron asignados mediante subasta, pero a medida que va pasando el tiempo, especialmente entre el año 2018 y 2019, se ve saltos significativos. Finalmente, ya el año 2021 se converge en torno al 15% de la cuota industrial. Ya, entonces solo para mantener hacer unas definiciones para el resto de la presentación. Les voy a definir qué es lo que estamos entendiendo por concentración y qué es lo que estamos entendiendo por recaudación. Cuanto a concentración, esta se mide usando un índice ampliamente usado en la literatura de concentración, que es el índice de Herfindahl-Hirschman, HHI, que es bastante simple. Lo que hace es que suma el cuadrado de las cuotas de los distintos titulares. Y de esta manera, esta es una medida que demuestra que cuando, por ejemplo, la máxima concentración posible ocurriría cuando una sola entidad tiene el 100% de la cuota. Ahí el índice sería equivalente a 10.000. Cuando está infinitamente repartido las cuotas, esto sería muy bajo, en torno a 0, un valor de 0. Entonces, entre concentración va desde 0 a 10.000. Esto lo hacemos con las cuotas que la información que nos provee Subpesca. Y en cuanto a recaudación, lo que hacemos es que tomamos simplemente la recaudación de las anualidades de las licencias de transables de pesca tipo B, más la recaudación por el impuesto específico de las licencias transables tipo A, y esa suma se divide por la cantidad total de toneladas para tener una medida estándar de recaudación por tonelada. Nuevamente, esto se construye en base a datos que nos suministró Subpesca. Entonces, el primer resultado importante es el efecto sobre la concentración promedio. Entonces, aquí lo que hacemos es que tomamos la concentración en cada unidad de pesquería y después sacamos un promedio ponderado según el tamaño de la unidad de pesca. Y lo que se observa claramente es que, bueno, entre un año y el año 0 aquí, perdón, en este gráfico, correspondería al año justo antes de la primera subasta de las unidades de pesquería. Entonces, entre 2 años y el año justo anterior, vemos que no hay cambios, es bastante estable el nivel de concentración. Esto está normalizado a 100 para que sea comparable, podamos mirar gráficamente, ver cambios porcentuales. Y vemos que inmediatamente después de la implementación de subastas o de asignación de cuotas mediante subastas, vemos una caída significativa de la concentración, y esta se mantiene en el tiempo, es bastante estable, llega a 13,5%, 14% redondeado
Y eso es en el quinto año. Y bueno, llegó a ser incluso menor, más de 15% en el tercer año. ¿A qué se debe esta menor concentración? Sobre todo se debe a la incorporación de nuevos titulares. Y esto se observa al tomar la nómina total de titulares por año, y lo que hacemos en este gráfico es mostrarles cuántos de estos titulares son solamente titulares de licencias tipo A, cuántos son titulares solamente de licencias tipo B, esa sería la línea naranja, y cuáles son titulares de ambas. Hay varios titulares que son de ambas. Como es de esperar, en los primeros 2 años, cuando todavía no se había implementado ninguna subasta, 100% de los titulares eran titulares de licencias tipo A. A medida que se van implementando más y más subastas, este porcentaje va reduciéndose y van subiendo los otros 2 tipos, es decir, titulares que son exclusivos titulares de licencias tipo B y titulares que son de ambos tipos de licencia. Finalmente en 2024, para tener un número, un orden de magnitud, ¿verdad? 41% de los titulares son de ambos tipos de licencias, es decir, este tipo de titulares pasa a ser la mayoría. 37% son de titulares solo licencias tipo B y 23% de solo A. ¿Cuántos de estos son nuevos actores, es decir, gente que nunca tuvo licencias tipo A, o personas naturales o personas jurídicas que nunca tuvieron licencias tipo A? Acá les presentamos el número, que es la línea azul, y el porcentaje del total de titulares. Y esto va subiendo en el tiempo y se estabiliza a partir del año 2020-2021, que es más o menos cuando ya no hay subastas tan grandes, ¿verdad? No eran las subastas iniciales, sino que son subastas de resubastas o de otro tipo de cuota. Entonces, el mensaje, ¿verdad?, es que esta disminución de la concentración, primero que hubo una disminución de la concentración, que hubo un rebalance entre los tipos de titulares y además que se incorporaron nuevos titulares, eso que no existían antes. Es decir, las licencias tipo B no han quedado en manos exclusivamente de incumbentes. Un ejercicio adicional que hicimos para ilustrar este punto es que calculamos este índice de concentración si es que solamente nos quedáramos con los incumbentes de 2016, o sea, 2014 y 2015. Y dijimos, bueno, ¿cómo habría bajado la concentración o se hubiesen comportado la concentración si es que no tomamos en cuenta a los nuevos titulares? Y se ve una reducción modesta de en torno de 5% al tercer año, pero donde más se ve el efecto es cuando se toma en cuenta la línea azul, que es la misma que mostré anteriormente, cuando se toma en cuenta a los nuevos titulares. Entonces, lo que se puede concluir es que sí, las subastas han tenido un impacto importante sobre la concentración, y esta se debe a ambos tipos de reducción de concentración entre incumbentes y además de nuevos participantes. En cuanto a la recaudación, este gráfico muestra en base 100, es decir, 100 es el año justo antes de la subasta, cómo aumenta la recaudación en las distintas unidades de pesca, en promedio, ¿verdad? Y aquí lo que se observa es un aumento sustancial de la recaudación de, en promedio, 300%. O sea, el promedio de esos 5 puntos a la derecha de esa línea roja vertical es 297%. Y esto demuestra que efectivamente el precio por tonelada obtenido a través de subastas es sustancialmente mayor a lo que se recauda con impuesto específico. Y esto es lo que vemos acá en este gráfico también. Vemos que hay un aumento significativo de la recaudación inmediatamente con las primeras subastas, pero ya con las siguientes subastas se consiguieron precios aún más altos
y eso revela cuál es la valorización que hacen los actores de la subasta del recurso, y que es mucho mayor que lo que se calcula vía el impuesto específico. Y eso está ilustrado en este gráfico, donde se observa que ya en 2024 la recaudación por tonelada es 4,5 veces mayor en las licencias tipo B que en las licencias tipo A. Y como les mencionaba, eso también se va viendo en cómo se distribuye la recaudación total de los recursos, cómo se distribuye, y se observa que ya 43% de la recaudación es por licencias tipo B. Entonces, resumiendo, ya lo he mencionado varias veces, pero para lo importante es que la implementación de subastas significó una disminución significativa de la concentración y un aumento también muy significativo de la recaudación. Estos son efectos que son grandes y permanentes, de gran magnitud y permanentes. Aún con la existencia de mercado secundario, uno podría haber pensado que los efectos de la subasta se habrían deshecho. Así, eso no es lo que en promedio ocurrió con las distintas unidades de pesca, porque la concentración se mantuvo más baja. Esta disminución de concentración se produce por la entrada de nuevos actores y también por rebalanceo o redistribución de cuota entre incumbentes. Y la recaudación, a pesar de algunas oscilaciones, se triplica. Eso. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Subsecretario. Sí, presidente. Por su intermedio, me gustaría complementar la presentación de Nicolás en el sentido de enmarcarla dentro de lo que ha sido el debate que hemos escuchado en las últimas semanas respecto de los procesos licitatorios. Tengo la impresión, presidente, que respecto de esta materia hay que hacer un análisis similar al que en su minuto se produjo respecto de la ley de la jibia. Cuando discutíamos sobre los efectos de la ley de la jibia, habían algunas premisas instaladas muy negativas respecto de esta materia, que hablaban de los impactos en el empleo, de la disminución del crecimiento, etcétera. Pero cuando tomábamos distancia y mirábamos realmente el efecto completo que había tenido la aplicación de la ley de la jibia, nos dábamos cuenta que finalmente en el proceso teníamos más destinos de países a los que habíamos exportado, más cantidad a la que habíamos exportado, más pescadores artesanales trabajando en el recurso, y habíamos generado más pymes y por lo tanto finalmente más empleo. Desmitificar el efecto adverso de la ley de la jibia tardó algunos años, pero hoy día yo creo que no existe, ya no está en debate respecto si la ley de la jibia significó o no significó un desarrollo de la actividad pesquera y crecimiento de la actividad exportadora. Efectivamente, los datos son irrefutables sobre eso. En esta materia, que es la materia de subasta, me parece que ocurre un fenómeno similar. Existe por parte de los incumbentes, de los actores que tendrían que pagar más con la subasta, que tendrían que competir con otros actores para acceder a las unidades de pesquería, existe un relato que sataniza la subasta. Y muchas veces se argumenta sobre la subasta con datos que no son efectivos. Como por ejemplo, escuchamos en las intervenciones de hace 2 semanas atrás cómo la subasta aumentaba la concentración de la actividad pesquera, y es un hecho irrefutable en el análisis de los datos que nos presenta Nicolás, que efectivamente la concentración disminuyó de manera significativa y particularmente se permitió la entrada de nuevos actores, una acción que está
evidentemente impedida por la naturaleza de las LTPA. Es decir, es solo a través de procesos competitivos que se puede asegurar la entrada de nuevos actores. Y lo segundo, que me parece muy significativo también, cuando tenemos tantas necesidades alrededor de la actividad pesquera, y particularmente cuando en el proyecto de ley que está en discusión, la posibilidad de desarrollar una plataforma social para la pesca artesanal está condicionada por la posibilidad de generar una recaudación que permita financiar esa actividad. Es importante notar la magnitud de la diferencia que se genera en el efecto recaudatorio a través de la licitación respecto del impuesto específico. Y aquí creo que lo relevante siempre es tener a la vista que la cifra que explica este crecimiento es porque quien desarrolla la actividad pesquera industrial está dispuesto a pagar más por extraer una tonelada más de recursos. Y esa capacidad de pagar más y disposición a pagar más solo puede ser capturada a través de un proceso competitivo como es la licitación y no a través de un instrumento fijo como es en este caso el impuesto específico. Y por lo tanto eso explica que el 43% del total de la recaudación que se genera en materia pesquera esté explicado por las licitaciones cuando estas solo representan el 15% de la cuota de pesca, como señalaba Nicolás. Todo esto creo que son elementos que es muy importante contrastar con las conversaciones anteriores, porque lo que puede estar en discusión con el mundo de la industria es si nos gusta o no nos gustan las licitaciones, es si para la industria es satisfactorio no someterse a estos procesos, pero lo que no puede estar en discusión son los datos duros respecto de cuál es el efecto de la concentración y cuál es el efecto de la recaudación que generan estos procesos. Eso, presidente, por su tema. Gracias, subsecretario. El diputado Romero me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Presidente, el estudio o el informe que nos entregó don Nicolás es exactamente el mismo que nos presentaron antes de irnos a la mixta, cuando rechazamos la subasta. Presidente, por su intermedio, señor subsecretario, decirle que yo estoy en contra, y lo dije hace algunas semanas atrás, de una nueva subasta, porque el que subasta alguna especie no está obligado a que haga el esfuerzo de capturarla o pescarla. Me gustaría, por su intermedio, que se nos dijera o se me dijera cuál es la finalidad, dónde irían a parar estos recursos, si es que se aprueba, sin mi voto, porque yo voy a votar en contra, esta subasta. ¿Sabe, presidente? Tomándome de que quien subasta o quien se adjudica las toneladas de diferentes especies no está obligado ni es seguro que lo capture, el señor subsecretario hace ya 3 años y algo, dijo algo que se me grabó a fuego en esta enorme cabeza que tengo: pesca para los que pescan. Entonces, cuando hoy día tenemos tanto la empresa, la pesquera, la industria de la pesca, o la pesca artesanal, algunas personas o algunas empresas que tienen varias toneladas para capturar y las venden en negro, porque eso es ilegal, pues. No pagan un peso. ¿Por qué no le ponemos un impuesto a aquellas personas o aquellas empresas que venden su cuota y no la pescan? Y ahí tendríamos recursos. A lo mejor no la cantidad que aparentemente significaría una subasta. Esa pregunta me hago, presidente, por su intermedio al señor subsecretario, porque yo lo dije hace algún tiempo atrás, y no me quiero ganar la simpatía de la industria pesquera, porque yo sé que no me quieren mucho, pero me da lo mismo. Pero no estoy de acuerdo con ponerle este impuesto, porque ayer, o sea, algunos meses atrás, lo votamos y lo voté en contra, y hoy día lo voy a seguir votando en contra. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Subsecretario, respecto a la consulta. Me gustaría solo explicitar, y le cedo la palabra a Nicolás, explicitar que lo que discutimos hace algunas semanas atrás
en el marco de la comisión mixta fue la licitación del crecimiento de la cuota pesquera, era un 15% y se refería solo a la pesquería del Jurel. La presentación y los datos que se están presentando en esta oportunidad no obedecen a ese ejercicio. Me gustaría que lo pudieras explicar, Nicolás, si puedes. Sí, por su intermedio, presidente. Efectivamente, este estudio no se hace solamente con el Jurel. El Jurel efectivamente está dentro de las pesquerías analizadas, pero se consideran las 21 pesquerías, en particular las 17 pesquerías que han realizado subasta desde el año 2014. De todo lo que Diputado Romero. Gracias, presidente. De todo lo que yo planteé y de la pregunta que hice, me responden solamente que no es el mismo estudio. Pero yo pregunté cuál es el monto, cuál es el destino. Yo hice más preguntas, presidente, por favor, respóndame, pues, si quedo en ridículo porque me equivoqué, ya, lo asumo, pero no estoy equivocado. Pero respóndame el resto, pues, por favor, presidente. Ya, diputado Romero. Subsecretario, por favor. Diputado Romero, disculpen, no fue mi intención omitir el resto de la pregunta, fue una desconcentración. Muy por el contrario, su pregunta es muy pertinente. Lo primero, o sea, aquí hay que distinguir dos aspectos distintos. Uno es, efectivamente, vemos que la licitación genera una recaudación mayor y esa recaudación es significativamente más alta. Y lo que usted pregunta, diputado, es, bueno, ¿y para qué queremos tener una recaudación más alta en este caso? ¿Cuál es el destino de esto? Y lo que vamos a ver en la discusión del título que está en debate durante esta semana es que el destino de lo recaudado por efecto de esta licitación está destinado a la financiación de lo que llamamos la plataforma social, que ha sido una de las demandas más requeridas por el mundo de la pesca artesanal, donde además quiero señalar que hay también una demanda por parte de las organizaciones sindicales de la industria para ser incorporadas también en ese instrumento de plataforma social, los sindicatos de la industria. Por ahora el proyecto considera las organizaciones de la pesca artesanal, que como es bien sabido, no cuentan con la salud y la seguridad en el trabajo que cuenta cualquier otro trabajador de cualquier otra actividad en el país, un carpintero, un minero, un transportista. Los pescadores artesanales no cuentan con ese mecanismo, no cuentan con un seguro de salud que les permita atenderse a través de los mecanismos tradicionales y finalmente terminan usando la misma condición para atenderse que una persona en situación de calle a través de los mecanismos de FONASA para personas que no tienen ningún mecanismo de cotización. No cuentan con seguros significativos para su patrimonio, sus embarcaciones, y hemos visto las tragedias que ocurren en el mar y la situación de indefensión en las que se encuentran esas familias. No cuentan, por cierto, con cotizaciones para poder tener un retiro digno en el momento de su vejez. Entonces, a propósito de la pregunta muy pertinente que hace el diputado, ¿qué objetivo tiene la recaudación que se genera por efecto de la licitación? Lo más significativo, a mi juicio, es que esta recaudación, a través del mismo proyecto de ley que estamos discutiendo, permite el financiamiento de un fondo para la plataforma social que está asociada al mundo de la pesca, que está solicitada por el mundo de la pesca artesanal y que le entrega la posibilidad de tener derechos que hoy día están permitidos para todos los trabajadores del país, menos para los pescadores artesanales. Entonces, a mí me parece que no solo refuerza la necesidad de generar esta recaudación en específico, sino que además hace más necesario que miremos el problema social que está asociado, que está presente en el mundo de la pesca artesanal y veamos que con esta herramienta, además de estar generando más eficiencia económica y una mejor administración de los recursos pesqueros, estamos generando mejores condiciones de protección social para nuestros pescadores artesanales. Y por cierto,
si es que alguno de los parlamentarios lo considera, podríamos discutir esta materia también para las organizaciones pesqueras del mundo de la industria. Diputado Romero. Hay Una otra- vez, presidente, si lo escucho, si la sala Sí, es pequeña. gracias, presidente. Subsecretario, no sé si usted o alguien, pero la pregunta que hice, ¿qué pasa con la venta en negro de cientos de toneladas, tanto de algunas industrias, pero principalmente de algunos que ayer fueron pescadores artesanales y hoy día la venden? ¿Por qué no grabar eso? Gracias, diputado Romero. Subsecretario. Roberto. Presidente, no me referí a ese punto porque no entiendo el concepto de la venta en negro al que se refiere el diputado. Si se está refiriendo a la transferencia de las cuotas de pesca que realizan los pescadores artesanales o que realizan los industriales, esa venta se realiza, no solo no es en negro, sino que requiere una autorización de la autoridad regulatoria. Cada una de las transferencias de cuota que se realizan, tanto por el sector artesanal como por el sector industrial, son transferencias que están debidamente autorizadas. Entonces, no sé si se está refiriendo a eso o se está refiriendo a la pesca ilegal. Diputado Romero, con el micrófono. Presidente, por su intermedio, como dice mi colega acá. A ver, yo hace rato que vengo insistiendo que conozco algunos casos de gente que tuvo lancha hace algún tiempo atrás, tiene una buena cuota, hoy día no tiene lancha, no tiene nada y vende la cuota. Entonces, como el señor subsecretario, primera vez que me dice eso, le quiero pedir por su intermedio, presidente, si nos pueden hacer llegar a la comisión un listado de quién vende y cuánto paga. Me gustaría saberlo, porque yo llevo 3 años y algo planteando este tema y nunca me habían dado esta respuesta. Entonces hoy día, antes de irme para mi casa, me gustaría llevarme un recuerdo y que yo estaba equivocado con este documento que me van a entregar. Por favor, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado Romero. Ahí, si la subsecretaría pueden comprometer la entrega de esa información. Sí, presidente, podemos comprometerla en conjunto con el servicio, con el Cernapesca. Podemos entregar una información completa de cuáles son las transferencias de cuotas que se realizan tanto en la industria como en el sector artesanal. Gracias, subsecretario. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a la exposición? Diputado Badía. Presidente, algunas consideraciones previas a una serie de consultas que tengo. Lo primero, me da la impresión, presidente, que la exposición del funcionario del Ministerio de Economía da cuenta de un país distinto al nuestro. Dice que las reducciones de la concentración han sido del orden de un 14%. Yo le quiero solicitar expresamente que nos haga llegar por escrito, ¿ya?, de dónde obtuvo los datos, con identificación de las empresas participantes antes y durante, ¿ya? Y lo segundo, dice que el aumento de la recaudación al 5.º año va a ser de un 40% superior. Pude haber entendido mal, pero también quiero que me lo aclare, ¿ya? Y lo otro, presidente, eso es en relación a la exposición que escuchamos del funcionario. Creo que yo no quiero abusar del tiempo, pero tengo alrededor de 14, 15 preguntas al Ejecutivo. Voy a reparar solo en algunas, pero voy a pedir que se me conteste por escrito, porque a veces lo que se dice aquí es distinto a lo que se dice en los medios o a lo que se informa, ¿ya?, a los actores involucrados. Presidente, pero también decir lo siguiente. Yo creo que es interesante que pudiéramos conocer primero, antes de empezar a votar el articulado, ver el tema de las deducciones. ¿Cómo han operado hasta el momento y cómo van a operar a futuro?
Y para eso también, presidente, yo quisiera que se nos informe por escrito. Porque de acuerdo a lo que tengo entendido, puedo que esté equivocado, hoy día más o menos es un 4%. Con el nuevo fraccionamiento estaríamos llegando a un 8%. Si no es un 8, es una cifra distinta. Lo vamos a dejar en esos términos. Entonces, a mí me gustaría, presidente, porque esto es tremendamente importante para las decisiones que tomemos en las votaciones que vamos a tener a futuro, que quizás debiéramos analizar primero este artículo antes del resto, de lo que está pendiente. Creo que es fundamental, ¿ya? Lo segundo, y yo entiendo que el señor subsecretario tiene buena memoria, y sus asesores también, pero me gustaría que tomaran nota respecto de lo que voy a preguntar. De las 14 preguntas, a lo menos voy a hacer 7 ahora, y que me puedan contestar ahora. La primera pregunta, presidente, dice relación con el recurso sardina-anchoveta, que quedaron con una cuota dinámica. Particularmente en las regiones tercera y cuarta y la centro-sur, donde existe un traspaso de cuota al sector industrial. Entonces, me gustaría que nos explique cómo va a operar esto, cómo voy a licitar yo una cuota que va a ser dinámica. Independiente que me la responda hoy día verbalmente, que es lo que espero, lo quiero por escrito. Lo segundo, ya lo dije, respecto de las deducciones. Cuando se habla del artículo 15, le solicito al Ejecutivo acreditar cuándo se cumple la cuota asignada actualmente, o sea, cuánto se cumple de las cuotas asignadas actualmente en este artículo. También lo quiero por escrito, presidente. En la exposición, don Andrés Couve señaló que las licitaciones internacionales han tenido una restringida aplicación y muy malos resultados. La pregunta es, ¿por qué insistimos nosotros en un mecanismo que internacionalmente ha demostrado ser un fracaso? Y también ahí requiero que me den los antecedentes y la explicación que nos pueda dar el señor subsecretario con los antecedentes de que efectivamente avalen de que esto va a ser exitoso. Cuestión que no ha ocurrido en ningún país del mundo, y aquellos que licitaron vienen de vuelta. Y que los citaron en 2 o 3 intervenciones, que Rusia, Estonia y alguien más, ¿ya? Vienen de vuelta. No existen las licitaciones. Y lo otro, y esto es tremendamente importante, presidente, todos los proyectos que nosotros tramitamos en el Congreso deben tener un informe financiero. El subsecretario me va a decir, sí, no, si ese informe ya está. Sí, claro, pero está de acuerdo al fraccionamiento anterior, no al que resultó. Yo no sé si ya lo ingresaron a la Secretaría, y le pregunto al secretario, por su intermedio, presidente. Ya. Y quiero que la Secretaría certifique si ya... Sí, no, presidente, y quiero, por su intermedio, que la Secretaría certifique si ya ingresó el nuevo informe financiero, y si no es así, ¿cuándo va a estar a disposición nuestra? Lo otro que cuando en la exposición se nos dice de que vamos a tener una reducción del 14% de la concentración. Yo quisiera solicitarle al Ejecutivo que nos comparta los antecedentes o los estudios que avalen esto, porque decirlo es una cosa y demostrarlo es otra. Si efectivamente vamos a tener un 14% de reducción de la concentración, ¿qué antecedentes manejan? Porque quienes votamos, por lo menos yo no los tengo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí no los tenemos. Entonces, si no los tenemos, ¿cómo nos vamos a pronunciar sobre una cuestión tan trascendente?
Lo otro, presidente, y aquí yo quisiera pedirle expresamente al subsecretario que sea él quien conteste esta pregunta. ¿Tienen algún informe del impacto que esto va a tener en el empleo? Porque la verdad yo creo y estoy convencido, presidente, por su intermedio, de que esto va a tener un impacto no menor. La amenaza, entre comillas... Diputado Badilla, le pido que capacidad de síntesis, ya lleva 8 minutos. Me quedaban 6, pero voy a resumir en 2, porque termino con esto el comentario respecto a esta pregunta. El impacto que esto puede tener en el empleo creo que es tremendamente importante, y el impacto en la industria y también en la pesca artesanal. Por una cuestión sencilla, el nuevo fraccionamiento deja de manifiesto que la cuota que se le quitó a la industria en la región del Biobío no va a quedar 100% en la región del Biobío. 2 o 3 pescados menos en la región del Biobío, eso es desempleo, en la industria o en la pesca artesanal. Por eso creo que es tremendamente importante, presidente, que el subsecretario se refiera y que nos dé a conocer si hay algún estudio, si el Ejecutivo tiene un estudio respecto al impacto del nuevo fraccionamiento en el empleo en nuestra región y en el país. ¿Terminó, diputado? Sí, no, lo siguiente. No, lo que pasa es que, diputado Badilla, reglamentariamente, para las intervenciones estaba hablando que son 2 intervenciones de 5, usted va a cumplir los 10 minutos. Presidente, le voy a hacer entrega a usted entonces con el resto de las preguntas y quiero que para la próxima sesión se me responda por escrito todas y cada una de ellas. Sí, perfecto, diputado. Me había pedido la palabra el diputado Brito y posteriormente el diputado Romero. Presidente, lo que ocurre es que este tema ya ha sido expuesto en reiteradas oportunidades acá y además también es fundamental porque todos los que queremos hacer justicia con la pesca artesanal y que se pueda desarrollar como un trabajo con las certezas que tienen los trabajos formales en Chile, sabemos que necesitamos aprobar esta norma para poder avanzar. Por eso lo insto a que podamos aplicar el reglamento para poder enfrentar cualquier estrategia dilatoria respecto a la tramitación particularmente de este artículo que es muy importante. Gracias, diputado Brito. Diputado Romero. Sí, brevemente, presidente. Solo a través suyo, presidente, al señor subsecretario, de lo que le pedí respuesta por escrito, no estoy hablando de las sesiones, las sesiones son gratuitas, no se facturan. No estoy hablando de eso, porque me entendí que a lo mejor se estaba hablando de ese tema. Yo, presidente, por su intermedio estoy hablando, que se lo he planteado personalmente, presidente, a usted y a su equipo, de que algunas personas, vuelvo a insistir, tienen una buena cuota, pero no la capturan. No estamos hablando de las sesiones, estamos hablando de que ellos la venden. Y también hay empresas que venden cuota a otra empresa o a la pesca artesanal. De eso estoy hablando, para que no nos confundamos, por favor, presidente. Gracias. Gracias, diputado Romero. Subsecretario. Voy a partir por lo más simple que plantea el diputado Romero. Entendemos que son las ventas de cuota. Normativamente las ventas de cuota se conocen como sesiones de cuota. Es equivalente, pero usted entiendo que nos estamos refiriendo a las que se transfieren con un pago, digamos. En esta oportunidad tenemos varias preguntas que además se han solicitado por escrito. Yo obviamente son 14 preguntas las que hace el diputado Badilla. Vamos a procurar entregar una respuesta a cada una de ellas. Sin embargo, en la intervención del diputado, me parece que es necesario aclarar algunos elementos porque probablemente las preguntas pueden tener alguna dificultad de formulación. Por cierto, quería además aprovechar de terminar de presentar al funcionario del Ministerio de Economía. Se trata de Nicolás Niguillo, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Warwick, quien se desempeña como jefe de la División de Política Comercial e Industrial del Ministerio de Economía. Y le quiero agradecer a Nicolás que haya destinado el tiempo de su división a este trabajo
que pertenece a la Subsecretaría de Pesca y no solo a la cartera, digamos. Lo que me parece más importante es clarificar qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que no estamos diciendo para efectos de que no queden dudas en el debate. Nosotros, en la presentación que hace don Nicolás, no está diciendo lo que va a pasar, ¿ah? Él está diciendo lo que ya pasó con las licitaciones, ¿ah? No es un oráculo la presentación, es una constatación. Y como tal, a mí me parece muy relevante el planteamiento que se hace respecto de poner a disposición la información sobre la que se basan los resultados, porque es una constatación de resultados muy concretos. Lo segundo, a propósito del planteamiento que hacía el planteamiento que hacía el diputado Bobadilla, si me permite, la norma sobre deducciones no se modificó. La norma sobre deducciones está establecida en el proyecto de ley de pesca. La norma sobre deducciones está establecida en el proyecto de ley de pesca, ¿ah? Usted se refirió, diputado, a que la norma sobre deducciones se había modificado en su guarismo con la ley de fraccionamiento. Eso no es efectivo. Quiero ser explícito, y se lo voy a responder por escrito, pero no hubo una modificación de la norma sobre deducciones con la ley de fraccionamiento. Y también hacer presente que la norma sobre deducciones corresponde al artículo 15 de este proyecto, que la comisión estableció como acuerdo que era uno de los artículos que estaba pendiente y vamos a abordar previamente el título 3, entiendo que ese fue el acuerdo que se adoptó en la comisión. Esos son los aspectos que me parece importante clarificar en la forma, y le cedo la palabra a don Nicolás para las consultas más específicas. Gracias por su intervención, presidente. Responder algunas de las preguntas respecto a los datos y cómo se construyó esto. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es que tomamos los datos de las cuotas asignadas de la recaudación de impuesto específico para el caso de las LTPA y la recaudación de las asignaciones, y eso tiene los coeficientes que tienen cada titular con su RUT, y por lo tanto nosotros podemos traquear, ¿verdad?, año a año, porque tenemos esto desde 2014 hasta 2024, así nos lo entregó la Subpesca. Esta información es pública. También hacemos una pequeña, para que sea representativo del año correcto, ¿verdad?, y tomar en cuenta las sesiones y todos los traspasos que ocurren dentro de un mismo año. Ponemos todo a diciembre de un mismo año para que sea la misma fecha y sea comparable la información de las licencias B con las licencias A. Aquí está el universo de los titulares, o sea, no falta ninguno. En ese sentido, la descripción o lo que ocurrió, efectivamente, como menciona el subsecretario, lo que estamos mostrando aquí es lo que ocurrió 2 años antes, como venía 2 años antes y 5 años después de las subastas de cada una de las 17 UP que tuvieron subasta. Eso. Y finalmente, mencionar que en términos de recaudación, también aclarar que efectivamente el efecto el cambio con respecto al año anterior a la cuota es de en promedio 300%, no 40%, 300%. Aumentó 300%, aumentó en 200%, es 300%, 300 con respecto a 100, que sería el año justo anterior. Eso, quizás hay lo que es en torno al 40% es la distribución de la recaudación entre licencias B y A. Eso es 43%. Es decir, del total de la recaudación del año 2024, 43% provino de las anualidades de las B, a pesar de representar 15% de la cuota. Eso. Gracias, Nicolás. Ahí termina la exposición por parte del Ejecutivo. El diputado Bobadilla ha solicitado la palabra.
efectivamente voy a consultar todas las veces que sea necesario porque quiero votar informadamente. Pero reglamentariamente eso Sí, está, presidente, por si acaso, dentro del reglamento, por supuesto, es que presidente. ya se pasó los minutos. Sí, Entonces sí. le pido que se abre porque usted pidió que le contestaran por escrito. Sí, Las preguntas sí, ya fueron ingresadas a la Secretaría Sí, para ese efecto. Presidente, la verdad es que el Ejecutivo no me contestó prácticamente nada, pero quiero hacer una pregunta específica. Creo que es importante saber qué es lo que pasa en forma inmediata, o sea, qué pasa a la vuelta de un año con las licitaciones, qué es lo que pasa. Eso es lo primero. Y lo segundo, si existe algún informe que diga que licitar a 10 años es lejos mejor que a 20 años. O 15, ¿ya? Porque creo que estas son inversiones no menores y para recuperar la inversión en las condiciones que hoy día tiene la economía de nuestro país, creo que en 10 años no es recuperable. Entonces, me gustaría, ¿existe algún informe y que nos hagan llegar ese informe que nos diga de que 10 años de licitación es lejos mejor que 20 o que 15 años, como dice el diputado Moreira? Yo creo que 15 sería flop. Gracias, diputado Badía. Subsecretario. Voy a hacer la explicación general. Volver a reforzar que toda la información que se está presentando en esta sesión es información que obedece a información registral que consta en la Subsecretaría de Pesca y en el Servicio Nacional de Pesca y por lo tanto se refiere a situaciones anteriores. Se refiere a situaciones anteriores y por lo tanto, como se refiere a situaciones anteriores, se refiere a procesos licitatorios anteriores y esos procesos licitatorios anteriores han tenido una duración específica que es de 20 años. Por lo tanto, la información que se está presentando aquí es una información que es sobre la base de lo que ya ocurrió y ocurrió con licitaciones hasta de un 15% de cuota y con duración de 20 años. ¿Ah? Porque lo que estamos discutiendo son dos conversaciones distintas. Una es la conversación sobre el instrumento de la licitación, cómo funciona el instrumento de la licitación como instrumento de asignación, y otro es esa licitación, cuáles son las normas que la reglan, es decir, cuál es la duración que va a tener el derecho que constituye, cuál es la forma en que pueden concurrir diferentes participantes, cuánto está reservado para la pequeña empresa, cuánto está reservado para la gran empresa. Esa es otra conversación. Entonces, nosotros hemos querido en esta presentación del día de hoy centrarnos fundamentalmente en el instrumento de licitación, en el entendido que cuando discutimos la licitación podemos entender el instrumento y posteriormente discutir la duración de las LTP como otro tema que tiene una significación distinta. En este sentido es muy importante que veamos la forma en que está estructurada la normativa porque efectivamente cada uno de los contenidos puede ser objeto de debate y usted, diputado, ha sido muy experimentado en esto de ir discutiendo las materias línea por línea y párrafo por párrafo, entonces efectivamente es posible separar la conversación del instrumento licitatorio a la conversación de la duración de las LTPA. Eso como explicación general respecto de esa pregunta, para, digamos, no pedirle a este instrumento lo que no puede mostrar, que es el futuro, sino lo que está mostrando este instrumento es información sobre el pasado, para tomar decisiones sobre el futuro. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como mencionó el subsecretario, los resultados que se presentan aquí son bajo las condiciones en que operó la Ley General de Pesca y Acuicultura, como fue aprobada en su momento. No tenemos la posibilidad de hacer como mundos paralelos en qué hubiese ocurrido si es que hubiese sido 10 años, 20 años las licencias, o si es que el porcentaje de subasta habría sido mayor o menor. Es 15% y eso es lo que la ley permitía y eso es lo que los resultados muestran. Aventurarse a un efecto causal de qué es lo que pasaría si es que eso es extremadamente difícil de hacer con estos datos. Recuerden que estamos trabajando con 21 pesquerías, entonces hacer análisis estadístico
causales es bien difícil, dada la poca muestra que uno tiene. Entonces lo que hemos mostrado aquí es lo que sabemos que ocurrió. Esto es lo que sabemos que ocurrió y con los datos que, como decía el subsecretario, son registros administrativos, por lo tanto son accesibles, o sea, uno puede solicitar a la subpesca, y no es lo que nosotros hicimos. Entonces, claro, no tenemos esa mirada hacia el futuro porque no da los datos para poder hacerlo de esa manera, y también porque la ley es única. O sea, si yo para mirar el futuro tendría que ver distintos escenarios posibles, y ya ahí sería bien difícil de hacer. Diputado Badía, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Yo no sé, colegas, si van a concordar conmigo o no, pero lo que acabo de escuchar no es menor. O sea, se supone que un proyecto de ley serio, responsable, tiene antecedentes que permiten definir escenarios futuros. O sea, vuelvo a hacer una pregunta, o sea, y que aquí se me diga de que eso no es posible. Yo lo encuentro tremendamente grave. Y he pedido, presidente, y quiero reiterar lo siguiente, y le hago la consulta de nuevo, una cuestión hipersensible, el impacto que este proyecto va a tener en la fuerza de trabajo, en el empleo. Porque, subsecretario, no sé, a lo mejor podemos coincidir, subsecretario, que esta cuestión, lo esencial en esto es el empleo. Entonces, que a mí se me diga que no pueden hacer proyecciones con este proyecto a futuro, yo lo encuentro grave. Entonces, yo reitero, ¿hay algún antecedente, algún estudio serio que me indique el impacto que esto va a tener en el empleo, sea artesanal e industrial? Porque si me dicen que no es posible tener o medir ese impacto, lo encuentro extraordinariamente grave, presidente. Entonces, me gustaría que por favor se refieran al tema. Subsecretario. Sí, el objetivo de esta presentación fue mostrar información alternativa a las presentaciones que ustedes vieron durante la semana pasada, ninguna de las cuales se refirió a simulaciones de escenario futuro, sino que se refirieron a análisis respecto de cómo habían operado los procesos licitatorios anteriores. Me estoy refiriendo específicamente a las presentaciones que hizo don Andrés Kuf, que hizo Macarena Cepeda, que hizo don Julio Peña en los días anteriores, todos los cuales se referían a procesos licitatorios que ya habían acontecido. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es presentar información para un análisis de esos efectos. Creo que eso es lo relevante, y me parece que es muy importante valorar la disposición de datos públicos de este estudio, porque permite que cualquier actor pueda hacer los mismos ejercicios de simulación y verificar si estos resultados son efectivamente los que estamos mostrando o no. Porque no se trata solo de hacer declaraciones, sino que efectivamente ser capaz de mostrar cuáles son efectivamente los resultados de los instrumentos que se han utilizado para distribuir las cuotas de pesca, uno de los cuales, no establecido por este proyecto de ley, sino por legislaciones anteriores, fue la licitación, y que tiene efectos concretos que nos interesa cuantificar. Ahora el diputado Badía plantea un segundo punto que es distinto, que es, bueno, ¿cuál es la proyección que esto genera hacia adelante? No se le puede pedir a este instrumento, pero efectivamente usted lo puede pedir, diputado. Evidentemente puede plantear una preocupación sobre esto. Pero cuando se plantea esa preocupación, lo que hay que tener a la vista es que lo que define el empleo es cuánta es la cantidad de los recursos pesqueros que se pescan. Lo que define el empleo no es si lo pesca la industria Tres Manzanitas o Cuatro Gatitos. Eso no es relevante para efectos de lo que determina el empleo. Lo que determina el empleo, entendido como empleo, es decir, cantidad de personas que están efectivamente contratadas en una actividad económica, lo determina cuántas son las toneladas que finalmente se van a capturar por esta vía. Entonces,
me gustaría en esto ser bien explícito en esta materia porque hasta donde tenemos información, no existen impactos en la cantidad de recursos extraídos fruto de los procesos licitatorios. Por lo tanto, no es razonable inferir, como dice el diputado, que hayan impactos en el empleo fruto de los procesos licitatorios, ¿ah? Porque la cantidad a extraer es equivalente con sistema de LTPA o con sistema de licitaciones. Simplemente lo que cambia es la competitividad de los actores y como vivimos además en un mercado de trabajo que permite la movilidad de los trabajadores sin muchas restricciones, esta característica finalmente no afecta el empleo total de los trabajadores. Eso, ¿quieres? ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias por su intermedio, presidente. Me gustaría solo quizás aclarar o poder dar alguna grado de certeza o tranquilidad respecto a los resultados y sus potenciales proyecciones, ¿verdad? Entonces lo que vemos acá es la concentración y vemos una caída, y es una caída que es estable en los primeros 5 años. Entonces, es de esperar que si se repite la historia, se subastan nuevamente 15%, con las mismas reglas, y ocurren las mismas cosas, factores climáticos, todo lo mismo, deberíamos ver algo similar en orden de magnitud. Lo que no se puede prever es todo lo demás que puede ocurrir en torno a la pesca, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí, que por lo menos por los primeros 5 años, si yo hubiese hecho este estudio hasta el año 3, ¿qué es lo que se podría prever? Que continuaría estable la caída en la concentración. Lo mismo con el tema de la recaudación, ¿verdad? Si yo hubiese parado el estudio en el año 3, para el año 4 y 5, debería ver ¿cierto? Un alto nivel mayor de recaudación, y eso es lo que este estudio muestra. Entonces, efectivamente, es difícil. Cualquier economista nunca va a decir, yo voy a predecir con absoluta certeza qué es lo que va a ocurrir con esta variable aquí y allá. Y se hacen predicciones, se pueden hacer proyecciones con cierto intervalo de confianza, en fin. Pero lo que sí tenemos tranquilidad es que durante este periodo de 5 años posterior a una subasta no hubo cambios grandes en el efecto que se observó. Se mantuvo la concentración baja y se mantuvo la recaudación alta. Eso. Gracias, Nicolás. Sobre el punto, brevemente, diputado Bodia. Presidente, al señor subsecretario. Sí, brevemente, presidente, al subsecretario. ¿Sabe, subsecretario? Yo le podría conceder a lo mejor, cosa que no se lo estoy concediendo, de que aquí lo importante, el impacto que hay en el empleo es cuánto estoy capturando, la cuota, cuánto capturo. Pero sí tiene incidencia en el empleo formal y de calidad si la pesca va a consumo humano o a reducción. Eso tiene un impacto en el empleo. Y permítame, yo no puedo estar de acuerdo con usted que diga de que esto no va a tener impacto en el empleo. Sí va a tener. Una cuestión, reitero, consumo humano y otra reducción. Y eso sí tiene impacto. Independiente de la cuota, a dónde la destinamos, va a generar más o menos empleo. He dicho, presidente. Gracias, diputado Badilla. Bueno, con esto damos por cumplido el acuerdo respecto a escuchar las audiencias sobre el título tercero. Se ha escuchado ya la posición del Ejecutivo y con ello entonces quedamos en condiciones de iniciar la discusión y votación del articulado en particular. Para aquello vamos a fijar ahí la tabla, vamos a conversar con el Ejecutivo respecto de las fechas
también les pido claridad. Hemos citado con bastante dificultad los días lunes a las 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a definir, porque si no, la otra opción es volver a sesionar en ambas jornadas, lunes y miércoles, en el horario común, salvo que exista la voluntad para mantener los días lunes. Pero en esto quiero hacer... Lo que pasa es que, claro, algunos plantean estar de acuerdo, pero la idea es tener quórum para que precisamente se pueda participar. El diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, bueno, yo he estado presente en todas las comisiones y yo los días lunes no tengo problema en las dos sesiones. Los días miércoles empiezo este miércoles, no sé cuánto ha durado una comisión mixta de obras públicas, por lo tanto no voy a estar los días miércoles para una supuesta sesión. Entonces yo les solicito que ojalá sea los días lunes de 11, o sea, ambas, pues, de 11 a 13 y de 15 a 17 horas, porque los días miércoles yo no puedo, ¿ya? Me gustaría estar, pero tengo otros compromisos. Gracias, diputado Romero. Sí, lo que pasa es que también tenemos que cuajar los acuerdos de comité que hay respecto a este punto. A mí me tocó participar en comité la semana pasada y al menos se está tratando de ajustar el orden. Entonces, la idea es que si se fija, ya hay un acuerdo. El acuerdo es lunes en doble jornada, ¿ya? Pero yo lo único que planteo es que efectivamente exista quórum para dar la discusión a votación. No lo digo respecto a usted, diputado Romero. Además, considerando ahora que la aplicación de multa que también el secretario tiene que empezar a informar. Diputado Badía. A ver, el acuerdo que existe es que sesionamos los lunes y no los miércoles. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo y nada más. Ahora, presidente, usted tiene la facultad, pero yo creo que está haciendo una administración muy distinta a la anterior, en que lo conversamos, pero el acuerdo es ese. Los días lunes en la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Ese es el acuerdo. El acuerdo que tomó esta comisión es el lunes en doble jornada, de 11 a 13 horas y de 15 horas a 16:50. ¿Ya? Yo solamente lo planteo porque también la discusión que se dio en el comité es que no existan comisiones sesionando fuera de su bloque, ¿ya? Y eso eventualmente nos puede afectar. Eso es un tema que se está discutiendo en el comité. Me tocó participar en el comité la semana pasada y eso fue parte de la discusión. El diputado Brito me había solicitado la palabra. Sí, presidente, reiterar la importancia de que avancemos. Posiblemente si nos apegáramos al uso del reglamento no sea necesario sesionar tantas horas el día lunes y no dilatar las palabras. En esto en particular yo participo en la Comisión Mixta de Inteligencia los lunes en la mañana en Santiago, por lo cual no podría sumarme. Sin embargo, si es que se sesiona así, me preocuparé de tener un reemplazo para poder contribuir a que avance la nueva ley de pesca y con eso la plataforma social tan anhelada por la pesca artesanal. Gracias, diputado Brito. Yo creo que tenemos la misma voluntad en torno a aquello. Hasta el momento, por eso, existiendo un acuerdo vigente, vamos a citar para el próximo lunes. Solamente hago la prevención respecto a lo que pueda decidir los comités el día miércoles. Que ahí, por último, si es que cambia aquello, estaremos informando por el WhatsApp de la comisión. En doble horario. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se la...